Ingeniería Industrial, segundo semestre. Está presentado por Litsi Diana, Angie Lisset y Carol Lasprilla. comencemos. Criterio de la primera derivada. Se le llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado frecuentemente en el cálculo matemático para determinar los mínimos y máximos relativos que pueden existir en una función mediante el uso de la primera derivada o derivada principal, donde se observa el cambio de signos en el intervalo abierto. Ejemplo, vamos a utilizar el criterio de la primera derivada para obtener los máximos y los mínimos de la función f de x. Tenemos que la función f de x es igual a 3x cuadradas menos 3x más 2. También vamos a determinar en qué intervalo la función es creciente y en qué intervalo la función es decreciente. Lo primero que tenemos que hacer para calcular esto con el criterio de la primera derivada es obtener los puntos críticos de la función. Los puntos críticos de la función son aquellos en los cuales la primera derivada es igual a 0 o bien la función no existe. Por lo tanto, lo primero que hacemos es calcular la derivada de nuestra función. Tenemos que 3x cuadradas menos 3x más 2, entonces la derivada de 3x cuadradas es 6x, la derivada de menos 3x sería menos 3 y la derivada de 2 es 0, ya que es una constante. Consiguiente, tenemos que igualar a 0 la derivada para sacar los puntos críticos y nos queda que 6x menos 3 es igual a 0. Despejamos x y decimos que x es igual a 3, ya que lo pasamos al otro lado de la igualdad con signo positivo, y 6 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto x es igual a 3 sextos y es lo mismo que 0,5. Pudimos darnos cuenta que solo tiene un punto crítico y está en x igual a 0,5. Entonces vamos a ver cuál es el valor de la función cuando x es igual a 0,5. Entonces vamos a calcular. Decimos que 3 por 0,5 al cuadrado menos 3 por 5 más 2, esto es igual a 75 menos 1,5 más 2, que es igual al 1,25. Entonces en las coordenadas 0,5 y 1,25 nosotros tenemos un punto crítico, tenemos el punto crítico de nuestra función. Ahora vamos a realizar el criterio de la primera derivada para saber si este punto crítico es un máximo o es un mínimo. Valores en los que la función crece o decrece. Vamos a tomar valores inferiores que 0,5 y mayores que el mismo. Aquí vamos a evaluar los signos de la primera derivada. Si la primera derivada nos da un número negativo, la función será decreciente en ese intervalo. Si la función nos arroja un signo positivo, la función sería creciente en ese punto. Entonces vamos a tomar un valor menor a 0,5. Voy a utilizar el 0, el cual es menor que 0,5. Evaluamos la primera derivada. Evaluamos la primera derivada en x y nos queda que x igual a 0 sería 6 por 0 menos 3, que es igual a menos 3. Como es un signo negativo, entonces tenemos que f de x es decreciente en ese punto. Vamos a hacer lo mismo, pero con un valor mayor que 0,5. Vamos a usar el 1 y tenemos que 6 por 1 menos 3 es igual a 3. Y 3 tiene signo positivo, por lo que decimos que la función es creciente en este punto. Tenemos que nuestra función es decreciente a la izquierda de nuestro punto crítico y creciente a la derecha. Eso nos dice que nuestro punto es un mínimo. Verificamos con la gráfica de la función.
en la cual tenemos que la función es decreciente hasta llegar al punto crítico, es decir, que toma valores inferiores, y creciente cuando pasa el punto crítico, que toma valores superiores, y la función se vuelve creciente, con lo que concluimos que nuestro problema está correcto. Ejercicio de aplicación de optimización. Entonces, nuestro problema dice: si se dispone de 1200 centímetros cuadrados de material para hacer una caja con una base cuadrada y sin tapa, encuentre el máximo volumen de la caja. Entonces, nuestro problema nos pide construir una caja, lo que ya la tenemos construida pero sin tapa, y a nuestra disposición tenemos 1200. Entonces lo primero que debemos de hacer es encontrar pues la función, que es esta. Nuestra área es igual a x por x, que es x cuadrada más 4x, que esto hace referencia a las caras laterales, y esto es igual a 1200. Nuestro volumen es igual a la multiplicación de sus lados, x por x, x al cuadrado por y. Bueno, ya obtenida esta función, podemos pasar a despejar una variable. Aquí pues despejamos y. Para despejar y cambiamos a x de lado. Al cambiar de lado cambia de signo, entonces nos queda nuestra x negativa. Este 4x que está multiplicando a y pasa a dividir, y este es el resultado que obtuvimos de y. Como ya tenemos nuestro resultado en y, pues ya podemos pasarla a sustituir en la función, en esta función. Aquí ya la tenemos sustituida por completo. Entonces lo que hicimos fue simplificar esta x, con esta x se fue. Entonces nos queda x solita, multiplicando a nuestra componente de acá adentro, y al multiplicarla nos queda x por 1200 es igual a 1200x, y x por menos x al cuadrado es igual a menos x cúbica sobre 4. Luego pues ya tenemos esto, podemos pasar a derivar. Entonces en nuestra derivada obtuvimos un cuarto por 1200 menos 3x al cuadrado, y siempre pues debemos igualar, y al igualar pues este 0 multiplicando a un cuarto, esto es igual a 0 y nos quedaría esta componente libre, y al tener esta componente libre pues ya podemos despejar nuestra x. Este 3 que está multiplicando a nuestra x pasa a dividir. Todo lo que está multiplicando, como pasa de lado, pues se pasa a dividir. Entonces 1200 sobre 3 es igual a 400. Nuestra x queda al cuadrado. Como podemos hacer cualquier tipo de manipulación matemática, entonces pues vamos a meter esto en raíz a ambos lados. Entonces raíz de 400 es igual a 20, y pues raíz de x pues nos queda x sola. La dimensión que tuvimos de x es 20. ¿Por qué no tomar x 20 negativo? Porque pues las distancias, nos dicen que las distancias no pueden ser negativas, entonces nuestro 20 va a ser positivo. Aquí ya vamos a reemplazar en la función como tal. Entonces como ya sabemos que la dimensión que tenemos de x es 20 y nuestra dimensión que tenemos de y es 1200 sobre 4, entonces la reemplazamos en la función, y lo que obtuvimos es este 20 con este 4 se nos simplifica, lo simplificamos y queda 5. Y 1200, bueno, 5 multiplicando a 1200 menos 20 por 20 serían 400. Entonces hacemos nuestra respectiva operación de este paréntesis, que es 1200 menos 400, esto nos da un resultado de 800, y nuestro 5 que está multiplicando al 800, esto nos da un total de 4000, y este es nuestro resultado. Nuestro volumen
máximo de nuestra caja. Entonces, un volumen máximo de 4000 centímetros cuadrados. Extremos de la función. En matemática, los máximos y mínimos de una función son conocidos generalmente como extremos de una función. Por ende, son valores más grandes o más pequeños que toma una función en un punto situado. De hecho, dentro de una región o en particular de la curva o en el dominio de la función con su totalidad. De lo que se concluye que de manera global los máximos y mínimos de un conjunto son elementos mayor y menor en el conjunto cuando existen. Vamos a dar un ejemplo acerca del criterio de la segunda derivada. Esta fue la función la cual nos dio. Entonces vamos a determinar los máximos y los mínimos. Pero para determinar los máximos y los mínimos debemos encontrar la primera y la segunda derivada de la función. Entonces vamos a encontrar la primera derivada. F' de x es igual. Entonces, como tiene un exponente que es 3, lo multiplicamos por la base que es 1. Entonces quedaría 3x y a este exponente le restamos 1. Y le sumamos la siguiente variable, que también tiene un exponente que es 2 y lo multiplicamos por la base que sería 3. Entonces, 2 por 3 por x a la 2. Pero a este x al cuadrado le restamos 1. Y el último término, como es una constante, quedaría en 0. Entonces, esto es igual, simplificamos la expresión, 3x a la 2, porque 3 menos 1 es 2, entonces quedaría 3x al cuadrado más, multiplicamos 2 por 3, 6. Quedaría 6x. Y pues este queda como 0 que no afecta la ecuación. Vamos a sacar la segunda derivada, que sería derivar esta función que nos dio. Entonces, la segunda derivada de x es igual a, como tiene un exponente, lo multiplicamos por la base. 2 por 3 x a la 2, que está, ¿no? El cuadrado, pero le restamos 1. Y le sumamos la otra variable derivada, que sería 6. ¿Por qué da 6? Porque aquí tiene exponente 1, lo multiplicamos por 6, es 6. Y como tiene exponente 1, le restamos 1, quedaría x a la 0. Sabemos que todo número o valor a la 0 da 1, entonces 1 por 6 es 6. Entonces ahora pasamos al paso 2 del criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a encontrar los valores críticos de x que anulan la primera derivada. Entonces el paso 2 sería f' de x, la igualamos a 0, ¿no? Y factorizamos este término. La factorización de ese término quedaría 3x, x más 2. ¿Por qué da esto? Entonces, 3x por x quedaría 3x al cuadrado, más 3x por 2 quedaría 6x. Entonces, aquí ya podemos ver los valores críticos de la función, que son x1 sería 0 y x2 sería menos 2. Entonces, porque si la variable toma el valor de 0, anula la función. Porque 3 por 0 es 0 y 0 por x sería 0. Y 0 por lo que sea daría 0. ¿No? Y si toma el valor de menos 2 más 2 sería 0. Y 0 por lo que sea es 0.
Entonces, calculamos los valores de la segunda derivada. Entonces, donde está x, lo sustituimos por 0. Entonces, f de 0 es igual a 6 por 0, quedaría 0, más 6, entonces nos daría 6. Entonces, nos da un valor positivo. Esto quiere decir que es un mínimo relativo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Sustituimos a 0 en nuestra ecuación principal, en nuestra función principal. Entonces, f de 0 es igual a 0 a la 3, 0 al cubo, más 3 por 0 al cuadrado menos 2. Entonces, 0 al cubo nos daría 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por 3 daría 0. Menos 2. Entonces, esto aquí, f de 0 es igual a menos 2. ¿No? Entonces vamos a encontrar el punto de la función y igual a menos 2. Realizamos lo mismo con el siguiente punto crítico, que en este caso sería menos 2. Entonces, x2 es igual a menos 2, que esto equivale a f' de menos 2. Es igual a 6 menos 2 más 6. Que esto es igual a menos 6. ¿Y por qué es igual a menos 6? Porque 6 por 2 es menos 12 y menos 12 más 6 es igual a 6. En este caso nos da un máximo relativo porque el signo es negativo. Ahora evaluamos nuestra función f de x, pero en el valor crítico menos 2, que es nuestra función principal. Entonces, f de menos 2 es igual, ¿no? A menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 2. Que eso es igual a aquí sería menos 8, porque menos 2 por menos 2 sería 4, y menos 2 y 4 por menos 2 sería menos 8. Aquí daría más 12. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 daría 4 positivo, y 4 por 3 daría 12. Y a eso menos 2. Esto es igual a 2 positivo. Con esto podemos concluir que el valor máximo de esta función se encuentra cuando x vale 2. Y obtenemos que y vale... Tenemos un mínimo relativo cuando x vale 0 y y vale menos 2. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica. Podemos analizar la gráfica. Tenemos un mínimo relativo cuando x vale 0 y y vale menos 2. Y tenemos un máximo relativo cuando x vale menos 2 y y vale 2. Y esto sería la gráfica. Y finalizamos. Muchas gracias por todo.